Y bueno, queridos patitos, hoy sí estamos a 25 de abril de 1993 en Washington DC. Ayer lo avancé, que bueno, era 24, no 25. Y en un día como hoy, pero de 1993, sucedió una manifestación de en torno a 1 millón de personas por la igualdad de derechos de la población gay, lesbiana y bisexual. Eh, Gay, lesbiana y bisexual. Ahí tenemos ciertamente esa situación respecto de lo que era la política, por ejemplo, en el ámbito del ejército. Don't ask, don't tell. Era una política en el momento, en la época, bien avanzada, porque hasta ese momento, si alguien decía o alguien preguntaba si eran gay, lesbiana o bisexual, eran expulsados del ejército. Y eso, evidentemente, iba en contra de las disposiciones que los padres fundadores habían hecho respecto de la defensa de los derechos ciudadanos. Otra cosa es también las diferencias de estudio respecto de lo que uno pueda visualizar en el documento original de la Constitución, de las 10 enmiendas primeras, el Bill of Rights, y luego lo que podemos ver en el año 1948 con Eleanor Roosevelt haciendo el madrinazgo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eh, y evidentemente todos los otros documentos que tuvieron importancia debido a la propia realidad de los propios Estados Unidos, tal y como hemos hablado con Emilio Ablanedo varias veces respecto de la época previa a la Confederación, cómo se llegó desde lo que supone la realidad de la independencia, la creación del corpus jurídico, y luego llegar hasta 1850, perdón, luego también llegaremos a 1950 y 1960, como es ese hecho de el acuerdo de Missouri, la línea Mason-Dixon, y finalmente el hecho de que no se pudiera avanzar sino en dirección hacia la guerra civil y la sucesión de acuerdos para la reconstrucción y el relato de la causa perdida. Margaret Mitchell, por ejemplo, lo que el viento se llevó, pero también otras vertientes que se pueden ver hasta precisamente 1950-1960 con lo que supone los derechos civiles. Selma, Martin Luther King, pero también lo que supone Malcolm X, la Iglesia del Islam, en esa derivada en la que se confunde lo que realmente fue en la idea de que, como en teoría fueron los cristianos los que trajeron los esclavos negros desde África, entonces hay que reformular algo distinto. Evidentemente no se van a hacer judíos, porque el judaísmo es muy limitado el ámbito del proselitismo, no existe prácticamente, pero sí en el Islam. Y olvidan un pequeño detalle, que es que la historia de la esclavitud es un tribote del que solamente se cuenta una parte. Porque cierto es que también hubo árabes islámicos que tuvieron presencia en el tráfico de esclavos. Ahí tenemos la vertiente de los genízaros respecto del Imperio Otomano. También los negros hicieron dinero a costa de sus hermanos en la trata de negros y la esclavitud. Con lo cual ese tribote habitualmente se centra únicamente en el yo, mi pena, que es la occidental, sobre todo fijándola en otros, no especialmente en el mundo anglosajón, no especialmente en los ingleses, que en buena parte del siglo XIX tuvieron el asiento de negros. Pero bueno, ciertamente ahí tenemos un vector en donde se puede incardinar esa relación respecto de estos movimientos, también en gay, lesbiana y bisexual, que era lo que se establecía en ese momento, cuál era la distinción respecto de cuáles eran los colectivos a proteger. En 1993 tendremos también el libro y la película Filadelfia, que visibiliza también esta situación con renglón respecto de esa enfermedad
el cáncer gay, que era el SIDA, el AIDS, que, bueno, pues había sido, como pudimos decir hace unos días, respecto de lo que supuso en 1981 el asunto de la aparición, especialmente a través de esas saunas en San Francisco, pero que luego se extendió creo que había una película que habla también de esto, como comentaba entonces, respecto de la eclosión de la lucha entre lo que supone la investigación de el doctor francés, apadrinado por Mitterrand, y el doctor estadounidense, apadrinado por Ronald Reagan, y el choque a ver de quién era la patente de esa investigación y de todo lo que subió. Recuerdo que había un actor, creo que era Richard Gere, el que hacía el papel de ese paciente cero. No recuerdo bien la película, pero bueno, ahí está, en cualquier caso. Y seguro que alguna inteligencia artificial, ChatGPT, se le puede preguntar, oye, con estos ingredientes, ¿qué película es? Había una película de submarinos y que aparece en la ONU, que, bueno, pues que yo recordaba más o menos por dónde era, y me la logró localizar, lo cual muy bien para estas inteligencias, a pesar de que a veces se confunden, como por ejemplo no saber si yo tengo militancia política, cosa que creo que aquí todos lo conocéis, pero bueno, es así la vida que tenemos en estos momentos. Y como decía, más allá de los años 50 y 60, con el ámbito de Selma, con el ámbito de los derechos civiles, también es el momento de la eclosión de movimientos que, a pesar de que no eran novedad, porque estos grupos hippies tenían su parentesco respecto de esos movimientos en los años 40 y 50, como los motoristas, aquella película de Marlon Brando, con los de la chupa de cuero y la gorrita y todo esto, Los Ángeles del Infierno y todos estos grupos de moteros que ven, en cierta medida, a sus herederos de una manera mala, y los hippies ven mal a estos carcas que tienen una visión distinta, y como también esta la situación de estos nombres, que son los beatniks, que son los hippies, que todo esto, para hacerlo más fácil, por ejemplo, los Montgomery Barnes de la vida, pero también los papá de Homer Simpson, Abe Simpson, también tratan de visualizar a todos estos malhadados como un grupo coherente y compacto, como si fueran todo lo mismo, enfrente de la buena civilización americana, que es la que se ejemplifica precisamente en las películas de los años 50, barrio extra radio, en casas individuales, con mamá en casa, papá trabajando, los chiquillos haciendo sus cosas. Esa es la imagen canónica que películas de comienzos del siglo XXI han empezado a romper, tratando de entrar en esas cocinas, entrar en esas casas y ver qué disfunciones había de esa imagen idílica que después ciertamente se rompió a partir de los años 60, primero con elementos coloreados, como era esa situación del verano del amor y todo esto, y las reflexiones que llevaron al nuevo feminismo, el nuevo ecologismo, el nuevo pacifismo, los nuevos movimientos sociales que culminarían en ese año 1968, y que luego sería la caída en barrena con la eclosión respecto de la lucha entre lo que se está viendo en la verdad y ese modelo teórico que no ha podido germinar en ningún lado. La situación entonces ciertamente resulta complicada por decirlo suavemente. Y un poco como sucedió en esos años 60, nos encontramos con que después de el revival, no solamente con Nixon en los años 70, aunque hubo esa franja de James L. Carter como presidente, tenemos el revival reaganiano con el movimiento conservador, y luego la situación del señor Clinton en 1993. Y es que después de la caída de la Unión Soviética, del paréntesis de continuidad respecto de Reagan con George Herbert Walker Bush, su antiguo vicepresidente, viene este periodo precisamente de búsqueda de nuevas alianzas
respecto de lo que había sido germinado también en esos años 80 con la Rainbow Coalition de el reverendo Jackson, eh, pero también con Ferrara, la candidata a vicepresidenta de los Estados Unidos, que fue un hito, con lo cual ahí tenemos negros, mujeres, tratando de abrir ese ámbito respecto de lo que era el Partido Demócrata, con no solamente el White Collion, el trabajador blanco, sino también esas minorías que habían estado invisibilizadas, y que incluso, en el caso LGTBI, bueno, perdón, en ese caso era gay, lesbiana, bisexual, luego se irán incorporando letras. Al Pacino hacía una película que era A la caza, una película cuyo final es un poco disturbing, un poco así. Es un poco complicada de entender, sobre todo en el ámbito de ese final, a qué se refiere exactamente. A pesar de que haya gente con imaginación, y que era un poquito homófoba, un poquito. Pero recordemos que ciertamente esos años 80, incluso los 90, eran aquellos en los que triunfaban las cintas de Arévalo en las gasolineras. Era aquel momento en el que triunfaba también los chistes de mariquitas y de gangosos, como decía, no solamente de Arévalo, sino también de algunos otros humoristas que, bueno, pues pululaban, por ejemplo, en el Estado español, como Martes y 13, a pesar de que Millán Salcedo ha pedido disculpas por ciertos chistes que en aquel momento triunfaban y que luego se han visto que no tenían la gracia que simplemente el entorno podía dar. ¿El entorno cuál es? El hecho de que estar guapo y apoyado, como se dice en La Guajira, de tener un coro de apoyo a esas cosas que cuando las piensas fríamente en la individualidad no serías capaz de replicar. Esto, pues tenemos ciertamente una película interesante que está comentada en el canal y creo que es uno de los mejores vídeos que he podido hacer, como es esa de Gente Corriente, Ordinary People, 1980, Robert Redford, Timothy Hutton. Y como esa, pues podríamos mencionar otras, porque aquí en este canal hemos hecho un montón de películas comentadas, y también no solamente en persona, sino también con otros, con conversatorios, incluyendo unas cuantas. Primero, también novelas romanticonas, también con componente LGTBI, pero también películas con componente LGTBI, porque eso también es cine, también es literatura, y son humanos que también pueden recibir y contar historias. Esto que en ese año 1993 todavía estaba en entredicho, lo he dicho, en el ámbito militar, el tema de Don't Tell, Don't Ask, Don't Tell, no preguntes, no respondas, y que era una doctrina más o menos posible, pero que luego, 15 años después, con Obama, la cosa terminó porque ya estaba la sociedad superada. Ahí está parte del asunto, parte del intríngulis, porque una cosa es el tema entonces, que requería un cambio profundo respecto de esas dinámicas de los años 70 y 80, de homofobia y de dolor, de odio a la comunidad. Otra cosa es el hecho de que ciertamente en 1968-69, ese momento de eclosión con las revueltas en Stonewall Inn, precisamente el Día del Orgullo, viene de ahí, y toda esa lucha respecto a los años 70 y 80 para la visibilidad de la comunidad, para poder ejercer esa presión de que también son seres humanos, deben de ser considerados en toda su intención, y de que una cosa es con quién te acuestes, y otra que eso demerite lo que supone como ser humano en toda su integridad, que eso evidentemente debe ir de la mano, y lo cual resulta ciertamente curioso, porque un liberal clásico debe de decir: como no quiero que el Estado se meta en la vida privada de las personas y que sea un Estado pequeño y manejable, si una persona quiere acostarse con otro hombre, eso no debe ser parte de lo que la sociedad ni el propio Estado entre a regular.
Por eso resulta ciertamente curioso que gente que aparentemente tenga una idea liberal, entonces en el ámbito de la vida privada tenga un enfoque muy conservador, lo cual es bastante alucinante. Es esa disociación respecto de facetas del pensamiento. Porque nos encontraríamos ciertamente con una realidad que es muy, muy sorprendente. Eh, Progresistas en un ámbito, pero carcas en otro, cosa que rompió precisamente en 1968 y derivados en la idea de que hasta entonces, cuando uno era revolucionario, tener un posicionamiento era integral. No podía ser que se dijera, ah, sí, sí, Einstein era muy bueno haciendo lo suyo en tema de física, pero le pegaba unas hostias a la señora, con lo cual eso le quitaba puntos y había facetas en las que era una persona, como persona, impresentable. Lo fuera o no lo fuera, digamos que esta idea de la ruptura de la personalidad por facetas, por capas, en buena medida contribuyó a hacerse a partir de 1968. Esta realidad en el hecho, ciertamente, de que en 1993 nos encontremos con esta idea de superación, como comentaba respecto de esa comunidad que trata de visibilizarse, de luchar, de ganar. Ahí tenemos la película de Harvey Milk, que creo que no está comentada en el canal, pero que tiene esa situación de la propuesta de ley en California y precisamente en un momento dado la mejor manera de tratar de luchar es hacer empatía, de que ese pariente tuyo que hace mucho que no sabes nada de él, ese hijo que está descarriado y que está en el barrio del Castro, en San Francisco, todas estas vicisitudes, les dice Harvey Milk, coged el teléfono ahora mismo y vais a llamar a vuestros familiares y amigos y les vais a decir que sois gays. Se lo vais a decir inmediatamente, para que cuando vayan el domingo a votar, digan que no a la proposición. ¿Mm? Para que no salga esta propuesta homófoba. Esto evidentemente es algo que tenía su realismo, a pesar de que Harvey Milk acabó siendo asesinado antes de la llegada de Ronald Reagan. Era concejal en San Francisco, precisamente por el distrito del Castro. Luego tenemos la derivada que amerita esta reflexión complementaria. Actualmente el tema woke, y el tema woke en buena medida es de esta situación que devino en preguntas estadounidenses a respuestas necesariamente estadounidenses, a pesar de que luego se ha globalizado. Y la idea de racializar en novelas, en películas, en tratar de forzar la inclusión, cuando en teoría decían que antes había sido laminada esta inclusión con la exclusión de determinadas cosas, haciendo una visión demasiado edulcorada, demasiado blanqueada, a pesar de que nos encontramos con la realidad de que en lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell, aunque sea la película no sea dirigida por ella, pero el libro es de ella, nos encontramos con que la sirvienta negra, que ganó un Oscar, precisamente, mujer, negra, y la actriz era lesbiana. Con lo cual, ese combo es difícil de igualar en una situación que estaba bien integrada, a pesar de que luego han tratado de meter un cuadrito al inicio de la película diciendo en tiempos de la grabación de la película la situación estaba así, y en tiempos de la historia tal y como se cuenta en la película estaba asao, y eran tiempos de esclavitud y eso está muy mal. Bueno, pero en la película lo que trata de establecer es ciertamente a través de las lecturas de La causa perdida tener una visión más o menos fiel de la etapa y cómo se vivía en el viejo sur. Y en el viejo sur había esclavitud, claro que sí. Y era una situación en la que ameritaba lo que se está explicando en la novela y en la película, claro que sí. Y por lo tanto, aquel que se acerca al producto audiovisual evidentemente debe de tener otra fuente primaria de conocimiento más allá de la película, porque la película no puede ser una fuente primaria de conocimiento de la época. Esto debería de ser fundamental y básico. Ni siquiera un documental debería de serlo, simplemente hay que ir a documentos en libros, en académicos,
de conocimiento, y a partir de ahí uno puede complementar respecto de esos documentales que pueda haber, para ir profundizando como un árbol fractal, pero como digo, luego nos encontramos con la evolución 15 años después de esta manifestación de 1 millón. Luego en 1995 hubo la marcha de los hombres negros, lo cual ciertamente es curioso. Hombres negros, 1 millón. Luis Fárraca hizo aquel discurso que dicen que habló sobre los símbolos del dólar contra 1 millón de personas. Una operación desaprovechada, la posibilidad aquella. Pero bueno, ciertamente en aquel caso la hermandad del Islam, los hijos de la iglesia del Islam, de el Aya Muhammad, y bueno, pues los descendientes, como fueron el propio Malcolm X, y que, bueno, pues ahí hubo sus más y sus menos con la herencia en Luis Fárraca. Bueno, en 1995 hubo esa situación, con lo cual volvemos a esa situación, como decía antes, respecto de los años 60, mujeres, gays, negros, y en los años 90 vuelve otra vez con el revival, incluso con aquella fotografía que salió de Bill Clinton en la Casa Blanca de Camelot, del señor JFK. Tratar de vincular ese momento. Y nos encontraremos también con aquel película Joaquin Phoenix con Ed Harris, aquella de Buffalo Soldiers. Pero bueno, esta tiene más que ver con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, en el ejército, y la esperanza perdida, y la frustración. Bueno, pero bueno, en este caso la frustración viene de otro ámbito. Y ese otro ámbito es el que trato de trasladar finalmente, como es el tema del woke. El woke que ahora está en decadencia porque se ha ido demasiado más allá. Se ha tratado de buscar la cuotificación de la estratificación y establecer una situación que, en principio, el colectivo LGTBI, gay, bisexual, lesbiana, tuvo un desempeño victorioso. Pero luego nos encontramos con el tema trans, el tema de la ley CSC, que ha diferenciado respecto de feminismos tradicionales, más o menos entre comillas, con una nueva ola de feminismo, que es la que puede representar Ángela Rodríguez Pam, Irene Montero, Yone Belarra, en el Estado español, respecto de estas dos leyes, la trans y la del CSI, que establece que casi cualquier persona puede ser una mujer, con lo cual si todo es mujer, nada es mujer. Y si todo puede ser considerado, pues entonces todo se ha diluido tanto que entonces no hay límites difusos, y evidentemente para poder establecer colectivos debe haber un límite funcional en donde estamos nosotros y están ellos. No puede abrirse tanto como para tener esa aparente igualdad que en la Constitución española está consagrada en el artículo 14 y en Estados Unidos está consagrada en la propia Constitución americana, con también ese desarrollo de las 10 enmiendas de Bill of Rights, hasta el punto de que se debatía si era necesario una enmienda constitucional para la igualdad de la mujer, pero algunas mujeres establecían la idea de que esa igualdad ya venía prefigurada en la Constitución americana, tal y como estaba, sin necesidad de ningún acompañamiento ni aditivo, porque la igualdad se había logrado en cierta medida a través de la lucha de muchas personas, especialmente mujeres, lo cual me lleva ciertamente a un pequeño corolario, como diría mi amigo Gustavo Beiler, de que esa defensa de las mujeres fue en cierta medida a través de mujeres judías, cosa que normalmente se suele olvidar el matiz interesante e importante. La opresión iguala a los oprimidos y los une en una lucha fraternal. Por eso, en buena medida, los oprimidos judíos, en el ámbito laboral o en el ámbito también de estas luchas, tanto feministas, pacifistas, también con el ámbito de la revuelta Stonewall Inn, en buena medida también mujeres con homosexuales, ¿no?, tuvieron esta situación de hermanamiento, a pesar de que luego han tenido también sus dificultades y sus diferencias en el siglo XXI a la hora de tirarse incluso trastos a la cabeza. Por lo tanto, como reflexión, más o menos, creo que puede valer respecto de qué pasaba antes de este día de hoy, 25 de abril de 1993, en Washington, con esa marcha, lo previo,
¿Qué sucedió ese día? Bueno, pues en las noticias lo recogieron 1 millón de personas aproximadamente en esa marcha por la igualdad, por tener iguales derechos y respeto recíproco respecto de esa población gay, lesbiana y bisexual. Y luego lo que ha sucedido después respecto de esa evolución con los movimientos sociales, lo woke y la posición respecto de el colectivo LGTBIQ+, donde en algunos casos han podido sentir esa idea de estar muy cómodos como colectivos marginales y luego otras ideas que han podido confrontar con esta opción demasiado barragana. Pero bueno, sin más, que los patitos, es que ricasco, agur, bero bat, beti helpien.